No es cierto. En esta parte, hermanos, vamos a hacer una pregunta, y es una pregunta muy común. ¿Cómo sabemos que tenemos una Biblia correcta? ¿Cómo sabemos que tenemos una Biblia correcta? Porque muchos dicen, ok, hermanos protestantes, ustedes tienen su Biblia de 66 libros, pero los judíos tienen su Biblia de 39 libros y los católicos tienen su Biblia de 73 libros. Entonces, ¿cómo sabemos que tenemos una Biblia confiable, una Biblia correcta? Los próximos minutos trataré de hacer unos comentarios que le den confianza, tanto históricos como bíblicos, de saber que nosotros tenemos la Biblia correcta. Pastor, pero si eso también lo dice un cura y eso también lo dice un judío. Usted dice, yo tengo la Biblia correcta. El sacerdote católico dice, yo tengo la Biblia correcta. El rabino dice, yo tengo la Tanaj correcta, la Biblia correcta. Entonces, pues es muy fácil que todos digamos que tenemos la razón. ¿Quién tiene la razón? Trataré de ir un poco a la historia y a la Biblia para que entendamos esta situación, hermanos. Hablemos primero de la Biblia hebrea. ¿Cuántos han leído la Biblia hebrea? Tenga cuidado antes de contestar porque es una pregunta capciosa. Nosotros caímos en esa trampa. Nuestro maestro de introducción al Antiguo Testamento nos hizo la pregunta, nos dice, a ver, hermanos, ¿cuántos han leído la Biblia hebrea? Y todos caímos en la trampa como no, porque uno entiende que nos están diciendo que cuántos han leído la Biblia en hebreo, y no es eso. La Biblia hebrea, hermanos, todos la tenemos. Usted la tiene en sus manos, porque son los primeros 39 libros del Antiguo Testamento. Si usted dice, yo no he leído la Biblia hebrea, pues imagina, entonces ¿en dónde estamos? Porque nunca ha leído usted Génesis, nunca ha leído Malaquías, nunca ha leído los Salmos. Claro, todos hemos leído la Biblia hebrea. ¿Okay? ¿Cuál es? Se le conoce como Tanaj. Aquí voy a hablar un poquito teológicamente, pero no se preocupe si no lo entiende todo. La T es para Torah, los primeros 5 libros de la Biblia. Luego sigue una A que no significa nada. Luego la N para Neviyin, que se refiere a los profetas. Lo que nosotros dividimos los profetas en profetas mayores, profetas menores, en la Biblia hebrea se divide un poco diferente, como profetas antes del exilio, profetas después del exilio, y otras cosas. Y la K al final de Tanaj para Ketubim, que se refiere a los demás escritos, los escritos históricos, los salmos, los libros de sabiduría, etcétera. Este fue el primer canon que se completó, hermanos, el canon de la Biblia hebrea, el canon de los primeros 39 libros de la Biblia. Esa palabra canon no la tiene que aprender, no es necesario, solamente se utiliza para decir que hubo ciertos estándares que estos libros reunieron para que dijeran, antes de la era del Nuevo Testamento, los judíos dijeran, esto es palabra de Dios, porque reúne todas estas características, esto es la palabra de Dios. ¿Cómo surgió la primera escritura bíblica? Usted lo sabe, ¿no? Todo lector de la Biblia debe saber cómo se empezó a formar este libro. Este libro tuvo un inicio, tuvo un principio, tuvo una primera escritura. Y eso lo vamos a ver, hermanos, en Éxodo 31:18. ¿Y sabe quién fue? Fue Dios. Dios mismo tuvo la idea de hacer una Biblia. Y Él comenzó a poner, las primeras palabras las puso Él. Fue idea de Dios dejar su palabra por escrito. Éxodo 31:18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos fueron las primeras palabras de la Biblia, escritas por el dedo de Dios. Obviamente esas tablas se rompieron y Moisés tuvo que volver a escribir los 10 mandamientos, pero fue idea de Dios, hermano, comenzar a formar un canon. ¿Ok? A este canon, que era tan pequeño como 10 renglones, así era el canon, hermano, pero era suficiente. Cada revelación, la revelación progresiva de Dios era suficiente. Dios dijo, ok, en esta era esto es suficiente. Y luego permitió que se fuera compilando más, diciendo, ok, estamos en otra era, ahora necesitan más. Estamos en otra era, necesitan más, según se iba desarrollando la historia de la redención. Mire, lo vamos a ver en Deuteronomio, quiero ver. Sí, 31:9. Cómo Moisés sigue escribiendo. Ya tenemos los 10 mandamientos, pero ahora Moisés sigue escribiendo. Dice, y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Esto ya es el Pentateuco. Ahora pasamos de tener 10 mandamientos a tener 5 libros. ¿Qué hizo Dios? Dios le dio más revelación a Moisés. Ok, sigue escribiendo.
El Pentateuco, hermanos, en otras palabras, por decirlo así, es la interpretación que Moisés hace de los 10 mandamientos. Sus aplicaciones, sus variantes, sus bendiciones por obedecerlos, sus maldiciones por desobedecerlos. Pero el Pentateuco es sumamente necesario. Hay gente que es tan radical que dice que la única palabra de Dios es los 10 mandamientos. De ahí nada más es palabra de Dios, porque lo escribió Moisés, lo escribió Pablo, lo escribió Pedro, y esos son hombres. Pero fíjese todo lo que ignoraríamos, hermano, solamente sin el Pentateuco. Ignoraríamos cómo fue que Dios creó todo, porque eso no está en los 10 mandamientos. Ignoraríamos, hermano, cómo entró el pecado al mundo, porque eso no está en los 10 mandamientos. Ignoraríamos la ley, el mandato que Dios le dio a Adán en el principio. Ignoraríamos la historia de los patriarcas. Ignoraríamos la historia del éxodo, de la esclavitud en Egipto. Ignoraríamos la historia de Israel como nación, porque todo eso no está en los 10 mandamientos. ¿Todo eso dónde está, hermano? En el Pentateuco. Entonces, por eso Dios permite a Moisés escribir más y se va formando ahora ya un canon. La idea de formar un canon bíblico, hermanos, es divina, es una idea de Dios. Mucha gente ataca el canon, pero vamos a ir poniendo los cimientos para entender que esto, hermanos, fue una idea del Señor. Se fue compilando la palabra del Señor. Y luego los profetas siguieron escribiendo. Vamos a ir a Habacuc 2:2. Desempolve la Biblia. Estaba viendo un corto del pastor Paul Washer y dice que el polvo de la Biblia es polvo de oro. No para que la dejen polvar, ¿no? Va a decir, no, pues la voy a dejar llenar de polvo y luego va a tener más oro. No, sino que le quite el polvo a cada hoja porque es oro. Explicándole un poquito, ¿no? Que la lea. Habacuc 2:2 dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Se fue compilando la escritura. Ok, 10 mandamientos, y luego el Pentateuco, y luego los escritos, y luego los profetas. Dios revelando más de su voluntad. Y se completó, hermanos, el canon del Antiguo Testamento. Tomó aproximadamente 1000 años. Usted tiene que sacar este timeline desde Moisés hasta 400 años antes de Cristo. Ahí se cerró el canon judío, 400 años antes de Cristo. 1000 años aproximadamente. Eso es bien importante que lo entendamos, que ahí se cerró el canon judío, 400 años antes de que viniera Jesús. Se terminó y se cerró y contiene 39 libros y es confiable, y casi nadie pone en tela de juicio que el Antiguo Testamento es canónico y es bíblico y es palabra de Dios. El problema es con el asunto del Nuevo Testamento, que ya vamos a dar otros datos. Ahora, la Biblia católica, ¿cuál es la diferencia, hermanos, entre la Biblia católica y la Biblia protestante? Básicamente, hermanos, la diferencia consiste en los libros deuterocanónicos que la Biblia católica contiene, que son 7. De ahí los demás libros, los otros 66, es lo mismo, es palabra de Dios, excepto por los 7 libros deuterocanónicos que se añadieron. ¿Por qué surgió este problema? ¿De dónde salió este problema de añadir estos 7 libros? Todo sucedió, hermano, cuando en el año 400 aproximadamente después de Cristo, un hombre que se llamaba Jerónimo hizo una traducción que se llama la Vulgata Latina, que consistía en poner la Biblia en un idioma del pueblo para que el pueblo lo entendiera. Era un experto en hebreo, en griego, era un experto en lenguajes, en idiomas. Hizo esta traducción, la llamó la Vulgata Latina, pero cuando la terminó, él decidió añadir estos 7 libros deuterocanónicos, pero aclarándole a la iglesia que no eran inspirados. Él se lo aclaró a la iglesia. Él llamó a estos 7 libros los libros de la iglesia. Y con ese dicho de los libros de la iglesia, él quería decir que eran libros que la iglesia podía leer por cuestiones culturales o por cuestiones históricas. Pero en el paso de los años, esa intención buena que tuvo Jerónimo se comenzó a distorsionar. ¿Usted sabe cómo somos las personas que distorsionamos las cosas? Esa intención de Jerónimo se comenzó, hermanos, a distorsionar. Y ya unos empezaron a decir: oye, Jerónimo dijo que eran inspirados o no. Y comenzó a surgir la confusión. Pues no me acuerdo, fíjate.
No, pues últimamente ya los hemos usado también para doctrina. Y comenzaron a usarlos para doctrina cuando se supone que no se tenían que usar para doctrina. Y comenzó a surgir, hermanos, esa confusión. Pero nunca fue esa la intención, hermanos, de Jerónimo. Usted me podría preguntar, pastor, ¿puedo leer los libros deuterocanónicos? Sí, usted los puede leer. Pero debe de entender una cosa, los puede leer por historia, por cultura general, pero no son palabra de Dios. ¿Cuáles son estos libros? No le voy a decir los nombres, pero le voy a decir cómo surgieron. En el año 400 antes de Cristo, cuando se cierra el canon judío del Tanaj, de los 39 libros del Antiguo Testamento, se cerró, pero se le conoce teológicamente como la era de silencio. Pero eso no significa que no hubo escritores. Sí hubo escritores. En esos 400 años la gente escribió. Están los libros de Judith, los libros de Tobías, los libros de los Macabeos y otros libros, son 7. Y entonces esos libros los judíos los consideraban como históricos, pero no como palabra de Dios. Y el problema fue que se comenzaron a considerar como inspirados. En el Concilio de Trento, hermanos, en el año 1545 fue donde la iglesia decidió canonizar estos libros, ya oficialmente. Y ahí fue donde surgió el problema. ¿Qué sucedió cerca de 1545 más o menos, hermano? ¿Qué sucedió? ¿Alguien sabe un acontecimiento histórico grande que sucedió en la iglesia? La Reforma Protestante. 20 años atrás de este Concilio de Trento fue la Reforma Protestante, donde los reformadores comenzaron a atacar el purgatorio, la intercesión de los santos y otras doctrinas. Y entonces fue que los católicos dijeron, ellos no están atacando estas doctrinas son sacadas de estos libros deuterocanónicos, así que tenemos que canonizar estos libros para poder defendernos de los reformadores. Eso fue lo que hizo Roma en el Concilio de Trento, decir, no, ahora son palabra de Dios. Y eso fue un tremendo error, porque no eran libros inspirados por Dios, son libros históricos, pero no tenían ese valor. Y para no profundizar, porque ese tema es muy grande, vamos a hablar de la Biblia protestante. Nuestra Biblia que nosotros usamos, lo que nosotros llamamos la Santa Biblia, los católicos por lo general la llaman la Sagrada Biblia o las Sagradas Escrituras. ¿Está mal que la llamen así? No, porque sagrado viene de sacro y sacro significa santo. No hay problema, ¿ok? Pero nosotros por lo general las llamamos santas. No usamos la misma palabra sagrada, que a final de cuentas es lo mismo, solamente que nos diferenciamos en eso, ¿ok? Nosotros le llamamos Santa Biblia, contiene 66 libros. ¿Por qué? ¿Por qué contiene 66 libros? Tenemos claro que contiene los 39 del Antiguo Testamento. Eso lo tenemos claro, eso no hay discusión. Pero ¿por qué solamente tiene 27? ¿Quién dijo que esos 27 eran palabra de Dios? Y para esto, hermano, les voy a hablar un poquito de la historia sin entrar a fondo. Pero desde el siglo I, el siglo II, a mediados del siglo II, era de pleno entendimiento de los cristianos los 27 libros del Nuevo Testamento. Se comenzaron a compilar poco a poco los libros, los escritos de Pablo, los escritos de Pedro, los escritos de Juan, los escritos de las demás epístolas, y se comenzaron a respetar y a usar como palabra de Dios. Por ejemplo, hermanos, en el año, hay un padre de la iglesia, hermanos, que en el año 367, Atanasio, él escribió una carta, y en esa carta, 367, antes de que existiera la iglesia católica, ¿ok? 367, Atanasio, hermano, menciona los 27 libros que nosotros tenemos en nuestra Biblia y los llama la palabra de Dios juntamente con el Antiguo Testamento. O sea, desde el principio, por tradición, se comenzó a decir, estos son los escritos de los apóstoles, estos son los escritos de los que estuvieron cerca de ellos. Por ejemplo, Juan tuvo un discípulo, Policarpo. Policarpo tuvo un discípulo, se llamaba Clemente. Clemente dio fe y legalidad a que los escritos de Juan eran del apóstol Juan, su evangelio, sus epístolas y su apocalipsis. Entonces hay récords históricos del primer siglo, del segundo siglo, bien confiables, súper confiables. Son tan confiables, muchas veces hay gente que cree más en la Ilíada de Homero o en la Odisea o en escritos griegos que vienen antes de Cristo, 300 años, 200 años no, eso sí fue cierto y lo escribió fulano y sutano. Y cuando hablamos de escritos de la iglesia del primer siglo, tiempo más para acá, no, eso sí quién sabe, porque hace tantos años que a saber. No, es que esos escritos se tuvo el cuidado de guardarlos, ¿ok? Y de identificar plenamente los escritos, hermanos, del Nuevo Testamento.
¿Qué es el Nuevo Testamento entonces? El Nuevo Testamento, hermanos, es el complemento del Antiguo Testamento. La Biblia, para que nosotros la llamemos Biblia, obviamente los judíos no llaman Biblia al Antiguo Testamento, lo llaman Tanaj, sus escritos de ellos. La Biblia, para que nosotros la llamemos Biblia, debe estar compuesta por Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Es la revelación del cumplimiento de las promesas que Dios hizo, hermanos, en el Antiguo Testamento. Por eso cuando usted lee Mateo, ¿cuál es el primer libro del Nuevo Testamento? Mateo. Usted comienza a leer ahí, usted se va a topar muchas veces, yo ahorita estoy en Mateo y voy marcando versículo por versículo, cada vez que dice, y esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta tal. Y esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuál. Entonces, por eso es que el Nuevo Testamento permitió Dios que se escribiera para que se cumpliera todo lo que estaba profetizado acerca de Cristo. Fue una revelación, en teología se le llama como una revelación progresiva. Pregunta, ¿necesitamos más escrituras? No necesitamos más escrituras. ¿Cómo lo sabe, pastor? Porque Hebreos 1:1 nos dice que ahora el Padre nos habla a través de su Hijo. La máxima revelación de Dios ya se dio. Esa revelación es Jesucristo y esa revelación está escrita en el Nuevo Testamento. Por eso sabemos que no necesitamos más escrituras. Si un día un pseudoapóstol moderno escribiera un manual de no sé qué y dijera, ok, péguenlo ahí en la Biblia al final y pónganle mi nombre, pues le pondríamos como nombre, ¿qué nombre le iría bien? Herejías 1:1, dicen los hermanos. Sí, porque eso es una herejía, eso es ir en contra de la revelación de la palabra del Señor. Pregunta, por lo tanto, hermanos, hasta aquí, yo sé que a lo mejor no fui tan convincente, pero traté de serlo. Pregunta, ¿podemos confiar en la Biblia? Claro, podemos confiar plenamente en que este libro, lo que nosotros conocemos como Biblia protestante de 66 libros, desde Génesis hasta Apocalipsis, es, hermanos, la palabra del Señor. En el Antiguo Testamento se usó mucho la frase, así dice el Señor, ¿se acuerdan? Así dice el Señor. Esa frase, hermano, se tiene que entender en el contexto histórico de que en aquel entonces había una frase que se decía, cuando un rey quería mandar a hacer algo, él decía, así dice el rey. Y cuando un edicto decía, así dice el rey, no tenía que ser puesto en tela de juicio, se tenía que obedecer y se tenía que cumplir ese edicto. Todos los vasallos decían, así dijo el rey, así dice el rey. Por eso es que en el Antiguo Testamento casi siempre los profetas dicen, así dice el Señor. ¿Y quién es el Señor? Es el rey de los reyes de la tierra. Porque Él es el que puede cumplir sus decretos infaliblemente aún sobre los decretos de los gobiernos y de los hombres. Ese mismo espíritu de así dice el Señor del Antiguo Testamento es la misma revelación que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento cuando escriben también, hermanos, los apóstoles. Y Jesús lo dijo, vamos a Juan 14:26, voy cerrando. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Nuevo Testamento es palabra de Dios. El Espíritu Santo le recordó a los apóstoles para poner palabra por palabra todo lo que el Señor quería que quedara obviamente escrito. ¿Hay algunas cosas que Jesús dijo que no están necesariamente escritas? Sí, ¿ok? Porque los apóstoles no fueron relatando desde el minuto 1 del ministerio de Jesús hasta el minuto último. Por ejemplo, hay un pasaje en donde dice que Jesús les dijo, y de cierto les digo esto y esto y esto, y termina y dice, y 6 días después, en Juan, está en Mateo 17, y 6 días después, y yo estaba leyendo y digo, ¿y qué pasó en esos 5 días? Yo quisiera saber qué pasó ahí. A Dios le plació que ciertas partes, ciertas cosas no están, pero lo que está es suficiente para nuestra salvación. Por eso Juan dice que si tuviéramos que escribir todo lo que él dijo e hizo, dice no cabrían, obviamente hiperbolizando, los libros, dice en el mundo, refiriéndose a que hubo muchas cosas.